¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Qué gusto de volverles a saludar. Gracias por estar en sintonía con esta estación y recibir la bendición de Dios. Hoy tenemos un mensaje muy importante que se titula Últimos días del Espíritu Santo. Le invito a que no se mueva de su lugar, que escuche este mensaje, y también le pido, si le es posible, reproduzca estos mensajes y hágalo correr, hágalo llegar a su familiar, a su amigo, a su conocido, a la gente que necesita conocer de la palabra del Señor. Recomiéndonos, y si no, pues por lo menos que escuchen este mensaje. Últimos días del Espíritu Santo, basado en Joel 2:28, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos verán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Oremos. Padre, te damos toda gloria, honra, alabanza, nuestro reconocimiento que tú eres el Dios Todopoderoso. Gracias por este día maravilloso, gracias por la vida, la salud, la prosperidad, la oportunidad que nos concedes de servirte en este día. Señor, bendice a toda persona, a toda familia, ya sea hombre o mujer, que en el futuro estará escuchando este mensaje. Señor, motívalo a que nos recomienden con sus amigos, a que estos mensajes sean escuchados de alguna forma, Señor, de alguna forma sean escuchados por las personas que aún no te conocen. Padre, gracias porque tú eres maravilloso. Yo sé que tú haces grandes cosas, que solo nos pides que nosotros abramos la boca, que nosotros publiquemos tu palabra, y tú te encargarás de salvar a las personas, de lavarlas, santificarlas, de restaurarlas, de hacer grandes cosas, así como tú has hecho con nosotros, los que trabajamos aquí en esta estación que tú has puesto como medio para que podamos llegar a diferentes lugares del mundo. Padre, un día así, en años pasados, hombres, mujeres, no sabemos quiénes trabajaron de alguna forma para que hoy los que trabajamos en esta estación, Señor, te hubiéramos conocido, los que predicamos tu palabra, Señor. Hoy hemos sido nosotros bendecidos por esos hombres y mujeres que algún día ellos predicaron, hombres y mujeres que oraron por nosotros y que nunca conocimos, pero que por medio de ellos llegó tu palabra a esta generación, la generación que hoy permanece firme delante de tu presencia. Te damos toda la gloria, la honra, y así también yo tengo fe que la palabra que nosotros predicamos, mi hermano René, mi hermano Federico, Señor, los que predicamos en esta estación, Padre, sabemos que la palabra no vuelve vacía, que la palabra a ti llega con poder, con unción, y que grandes cosas estás haciendo ya en el corazón de tantas personas que nos han escuchado en estos últimos años. Padre, muchas gracias porque tú eres maravilloso. Te doy toda la gloria y la honra en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede decir que tenemos un mensaje con una noticia triste. Podríamos pensar que antes de esto tenemos una promesa, una noticia grata de que Jesucristo viene por su pueblo y que el tiempo está listo para que Él lo haga. Pero asimismo tenemos esa noticia triste de que así como el Señor viene por su pueblo, así también de esa manera se irá, abandonará la tierra el Espíritu Santo. De ahí que hoy estamos viviendo los últimos días del Espíritu Santo. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Para todos aquellos que todavía no conocen a profundidad la persona del Espíritu Santo. De acuerdo a la Biblia, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, la tercera persona del Dios Trino, según la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Y nos remitimos para allá. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, lo dice claramente: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En otras palabras, este pasaje está diciendo que hay tres personas formando un solo Dios. Se trata del Padre, Jehová el Padre, Jehová el Hijo, que es el Verbo o Jesucristo, y en este caso
el Espíritu Santo, quien hoy está en medio de nosotros. Él habita en el cielo. Lo vamos a ver, que habita en el cielo, pero vino a hacer un trabajo aquí en la tierra. Juan 14. Ahora voy al libro de Juan, capítulo 14. No es la carta de Juan, sino ahora es el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 26. La Biblia nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿De dónde lo iba a enviar el Padre? El Padre lo iba a enviar de su presencia, de su trono, de su habitación. ¿Y dónde es esto? En las alturas, en el cielo, allá donde está el tercer cielo, donde radica Dios con sus millares y millares de ángeles. De allá Él algún día iba a enviar al Espíritu Santo. Esta palabra le está diciendo todavía el Señor Jesucristo cuando estuvo en carne y hueso predicando su palabra por las tierras de Jerusalén. Él está diciendo que su Padre iba a enviar al Espíritu Santo, lo iba a enviar del cielo a la tierra. El Espíritu Santo iba a venir a la tierra y era un hecho glorioso, algo que no se le dio tanto auge, ni tampoco en este tiempo se le está dando tanto auge a la presencia del Espíritu Santo en esta tierra, cuando está a punto de culminar el trabajo que por 2000 años ha venido realizando a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Capítulo 2 del libro de los Hechos nos dice ahí, desde el versículo 1, vamos a ver cuando llegó el Espíritu Santo. Vamos a verlo, aquí lo dice el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios. En Joel, capítulo 2, en el versículo 28, nos dice claramente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos oirán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Gloria a Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, dice aquí la palabra del Señor. En esta porción bíblica de el pequeño libro de Joel, el Dios Todopoderoso está profetizando, está prometiendo que iba a enviar a su Espíritu Santo sobre toda carne en este planeta llamado Tierra. Y acá Jesús nos dice que cuando Él llegara al cielo, después de haber resucitado a los muertos, su Padre iba a enviar al Consolador. Y ya aquí en el libro de los Hechos, un tiempo después de que Jesús partió, dice que entonces dice que vino como un viento recio, vino un ruido pues, y de repente dice la Biblia que se llenó toda la casa donde estaban sentados aquellos hombres que recibieron por primera vez al Espíritu Santo, su venida desde el cielo a la tierra. Y entonces dice la Biblia, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y sigue diciendo más: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Qué tremendo y qué hermoso y qué maravilloso que el Espíritu Santo descendió pues a la tierra. ¿Y con qué propósito descendió? ¿Con qué propósito vino a este mundo? Pues hoy, a través de la Biblia, podemos conocer que la razón, el objetivo, la misión del Espíritu Santo
su venida a este planeta era para continuar la obra de redención que empezó en la cruz del Calvario con el Señor Jesucristo y que tenía como fin alcanzar a toda la humanidad, según nos dice la Biblia. Voy ahora otra vez a remitirme al libro de Juan en el capítulo 14. Voy a ir a Juan, capítulo 14. Vamos a leer en el versículo 16. Vamos a leer en el versículo 16 del capítulo 14 de Juan, gloria a Dios. 16, dice la Biblia: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Consolador iba a venir con el propósito de tocar al ser humano y de quedarse para siempre con él. Era un regalo, una dádiva gloriosa del Dios Todopoderoso para esta humanidad. Y nos dice la primera carta de Pedro. Voy a primera carta de Pedro. Ahora vámonos a remitirnos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, en el versículo 13. Bendito sea el Señor Jesucristo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer. Nos dice ahí. Por eso vamos a leer ahí en la primera carta de Pedro, gloria a Dios. Primera de Pedro, estábamos confundidos, no habíamos ido a la segunda carta, pero es la primera carta de Pedro, capítulo 1, en el versículo 12, y nos dice la Biblia: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto es lo que nos dice el capítulo 1 de la primera carta de Pedro. Está diciendo que el Espíritu Santo descendió del cielo para que se predicara el Evangelio por medio de él, por medio de su poder, por medio de su gloria, por medio de su presencia. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. O sea que el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Padre Dios Todopoderoso, envió al Espíritu Santo para continuar la obra de redención del ser humano sobre toda criatura. Pero también vino para señalar, dice Efesios, la carta a los Efesios en el capítulo 1, gloria a Dios. Vamos a buscar ahora la carta a los Efesios en el capítulo 1, en el versículo 13. Alabado sea el Señor Jesucristo. Si usted está escuchando y ya conoce de Dios, alabe al Señor ahí donde se encuentra, porque el Señor merece toda gloria y Él se mueve en alabanza. Bendito sea su nombre. 1:13, dice la Biblia: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Señor entonces quiere decir que envió al Espíritu Santo para predicar el evangelio, pero para sellar a los que creen. Y nos dice Hechos capítulo 1. Ahora vamos otra vez al libro de los Hechos. En el capítulo 1, esto es importante. Hechos, capítulo 1, gloria a Dios. Alabado sea Jesucristo. Hechos, capítulo 1, versículo 5, nos dice la Biblia: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Espíritu Santo descendió para que se predicara el Evangelio. El Espíritu Santo descendió para sellar al creyente. El Espíritu Santo descendió para bautizar al creyente. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. También lo dice, aquí lo dice el capítulo 11 del mismo libro de los Hechos, en el versículo 16, gloria a Dios. Vamos a darle lectura. Capítulo 11, versículo 16. Entonces, vamos a leerlo aquí. Dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados
con el Espíritu Santo. Los que fueron bautizados en aquel tiempo, hace más o menos 2000 años, por Juan el Bautista, fueron bautizados en el río Jordán, fueron bautizados con agua que corría del río. Pero tú y yo, hoy, tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo, tenemos que hablar en otras lenguas, tenemos que tener visión, tenemos que tener un poder en nuestra vida, en nuestras manos, porque de esta manera podemos estar seguros de que verdaderamente el Espíritu Santo está morando con nosotros, porque efectivamente el Espíritu Santo también fue enviado para morar con el creyente. Voy ahora a la primera carta de Corintios. Voy a buscar en la primera carta de Corintios, capítulo 6, alabado sea Jesús, capítulo 6, versículo 19, enseguida vamos a este versículo. Dice la Biblia, gloria a Dios, en el versículo 19, pero miren, voy a leer desde el 18, porque dice así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea que tu cuerpo y el mío es una morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo pues ha descendido del cielo para morar en el corazón del creyente. Ahora, ¿cuál es el fin del Espíritu Santo? El fin del ministerio del Espíritu Santo se está acabando. La Biblia nos dice que se ha acabado la era de los gentiles. Voy a Lucas capítulo 21, alabado sea Jesús. Lucas capítulo 21, gloria a Dios. Regresamos al libro de Lucas. En el capítulo 21 vamos a darle lectura. Lucas 21. No habíamos ido a Lucas. Pero vamos a Lucas capítulo 21. Vamos a leer en el versículo 24. Gloria a Dios. Alabado sea Jesucristo. Capítulo 21, versículo 24 de Lucas. Y ya lo tenemos aquí a la vuelta. Aquí lo tenemos. Nos dice ahí una profecía: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Como ya hemos predicado sobre esta porción bíblica de Lucas 21-24, como el pueblo de Jerusalén fue desechado de su pueblo y fue guiado por Dios a las diferentes naciones del mundo, y estuvieron errando alrededor de 2000 años. Pero en 1948 el pueblo de Israel, que no existía en ese tiempo, se constituye como nación, y a partir de ese tiempo todos los judíos que andaban errando alrededor del mundo empezaron a regresar a su tierra, no digo que los vio nacer, porque estos judíos que regresaron no habían nacido en Jerusalén. Estos nacieron en diferentes partes del mundo, pero tienen su sangre judía y tenían que regresar a esa patria de sus antepasados. Así pues, el pueblo judío empezó a regresar, ese pueblo que anduvo errando por 2000 años, regresó a las tierras de Jerusalén en esa época. Y a partir de ese tiempo podemos decir que se acabó el tiempo de los gentiles, pero Dios, que es un Dios de misericordia, extendió el periodo, porque hasta el día de hoy todavía hay misericordia para el gentil, porque hasta el día de hoy se sigue predicando el Evangelio, porque hasta el día de hoy el Espíritu Santo se sigue moviendo a lo largo y a lo ancho del planeta, para que hoy gente como tú, que no conoce del Evangelio, pueda creer, pueda arrepentirse, pueda lavarse en la sangre de la sangre que ha sido derramada en la cruz del Calvario, para que pueda ser lleno del Espíritu Santo, para que pueda ser tocado, bendecido, bautizado, para que pueda ser levantado, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Por eso todavía hay una oportunidad, a pesar de que el tiempo de los gentiles se ha acabado. Todavía tenemos en movimiento la unción, el poder, la gloria y el ministerio celestial del Espíritu Santo en esta tierra. Pero
ya comenzó el tiempo de su partida, o mejor dicho, el tiempo de su adiós, el tiempo de la despedida, donde el Espíritu Santo empieza a despedirse de las iglesias, donde el Espíritu Santo empieza a decir que todavía hay tiempo para llenarse, pero son los últimos días de su ministración, son los últimos días de su toque, son los últimos días de sus milagros, porque todavía hay un tiempo final, pero ya es corto, donde el Espíritu Santo está obrando a través de la predicación, a través de la oración, a través de la administración de la palabra. Ahora, ¿por qué sabemos que está ya dándose el último tiempo? Hemos predicado, y como leí la Biblia también nos dice que iban a caer las dos torres. Y usted sabe en qué tiempo cayeron las dos torres, las torres gemelas de Estados Unidos, que fue un hecho tremendo, espectacular, que conmovió al mundo, y que usted y yo estamos seguros que a partir de ese tiempo se incrementó la maldad, que a partir de ese tiempo empezó la ola de violencia y de sangre a correr por todo el planeta. Ya no solo es Jaltipan, ya no solo es Veracruz, no solo es México, sino naciones enteras hoy son conmovidas por la ola de violencia y la sangre que se está derramando, por tanta muerte que se está dando cada día en las diferentes ciudades y pueblos de todo el mundo. Ha comenzado pues esa torre, esa ola de violencia. A partir de que cayeron esas torres podemos ver cómo empezó la ola de esa violencia que habla la segunda carta a los tesalonicenses. Lo vamos a leer. Segunda carta a los tesalonicenses, gloria a Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. Ha habido tanta lluvia, humedad en esta zona. Parece ser que la Biblia agarró un poco de humedad y me ha estado costando trabajo mover sus páginas. Por eso es que me estoy tardando un poquito. Parece que se humedeció. Hay humedad, ha habido mucha humedad en el ambiente. Anoche había tanta humedad que la neblina que estaba invadiendo este pueblo hacía caer gotas de agua como si estuviera lloviendo, pero no estaba lloviendo, había mucha neblina, es decir, había mucha humedad, y eso es lo que provoca que se humedezcan las hojas de la Biblia. Bueno, vamos a leer aquí en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer en el capítulo 2, alabado sea Jesucristo. Capítulo 2, desde el versículo 7. Vamos a leer en la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y sigue diciendo la Biblia: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, dice esta porción bíblica. ¡Qué terrible! Porque el Espíritu Santo va a ser quitado de este planeta. El Espíritu Santo va a ser levantado y regresará otra vez a su trono de gloria allá en el tercer cielo. Llegará el día en que este planeta se quedará solo, sin la presencia del Espíritu Santo. Se quedará el día en que la gente ya no tendrá la oportunidad de sentir el calor, el fuego, el poder y la gloria del Espíritu Santo. Será una triste noticia cuando se sepa que el Espíritu Santo ha salido de este planeta. Será una noticia lamentable para todos aquellos que nunca quisieron creer en el Evangelio. Para todos aquellos que fueron duros de cerviz, que cerraron sus oídos
espirituales para no creer a la palabra predicada por los siervos que el Señor ha enviado a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Pero yo quiero decirte que todavía hay tiempo para creer, todavía hay tiempo para llenarse, porque el Espíritu Santo todavía no es quitado, todavía está obrando, pero son sus últimos días del Espíritu Santo obrando en este planeta. El Espíritu Santo todavía puede tocar tu corazón, el Espíritu Santo todavía puede transformar tu vida. El Espíritu Santo puede hacer un milagro de sanidad en tu cuerpo. El Espíritu Santo todavía está en esta tierra para obrar. Pero recuerda, son los últimos días del Espíritu Santo. Por eso yo te invito a que en esta tarde vengas a Jesucristo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te toca. El Espíritu Santo te limpia. El Espíritu Santo, aleluya, viene a reconfortarte porque Él es el consolador que Jesús prometió que iba a enviar y lo ha enviado, y se está acabando su tiempo en este planeta. Son los últimos días del Espíritu Santo. Ven a Jesús y sé lleno del Espíritu. Vas a ser llenado, vas a ser bautizado en el Espíritu Santo. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Ven a Jesús en esta tarde. Yo te invito a que inclines tu rostro, cierra tus ojos y repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús hoy me acerco a ti. He escuchado este mensaje que habla de los últimos días del Espíritu Santo, y yo creo, Señor, que es así como se ha predicado en esta tarde. Ahora, lávame con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Borra mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y así también abro mi corazón para que el Espíritu Santo venga y more en lo más profundo de mi ser. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por hacer de mí una nueva criatura. Gracias en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, de esta manera te conviertes en hijo de Dios. Escríbenos para saber de ti. Busca una iglesia cerca de tu hogar para que te conviertas, para que asistas, para que para que de alguna manera tú estés asistiendo y te inscribas como miembro de la iglesia. Pero si no lo puedes hacer, escríbenos para saber de ti. Ahora quiero orar por los enfermos. Enfermos, inclinen su rostro, cierren sus ojos. Padre, gracias porque tu palabra ha sido predicada respecto a este mensaje que tú me has dado en este día, los últimos días del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque yo tenía ganas de predicar este mensaje y lo has permitido. Y ahora yo te pido, Señor, que las personas que tú amas, las personas que ya están en tu corazón, en tu visión, lo escuchen en los días futuros. Bendice esta palabra, Padre. Bendícela de esa manera que, si no multitudes, pero sí personas que han de ser convertidas, lo escuchen para que crean. Y ahora, Padre, si no creen por la palabra, que crean por el milagro. Haz el milagro ahí en esa llaga. Haz el milagro donde está el dolor. Haz el milagro donde está la enfermedad. A esa persona, Señor, que ha inclinado su rostro, yo la declaro sana. La declaro sana. La declaro salva. La declaro con la unción, el poder y la gloria del Espíritu Santo. Gracias, te doy la gloria en el nombre de Jesús. Y ahora, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Gracias por sintonizar esta estación. Gracias y hasta el siguiente de la serie.